taxidermista capítulo 9 y 10 cicatrices. Cuando los demonios del pasado toman forma, es mejor estar preparado. Ya casi son las 5 de la tarde en punto y seguimos con la buena música. Esto es Memories of You. Dije al micrófono, animadamente. Di la señal y desde la cabina comenzaron a reproducir la canción. Me recliné en el asiento para escuchar mejor con mis auriculares. Me puse a pensar en Charlotte y en la noche anterior. Tal como 2 noches atrás, ella volvió a caminar dormida por la casa. Sus pasos crujiendo en la madera del pasillo me hicieron despertarme otra vez. Fue entonces que la vi andando cuando me asomé desde mi habitación. Ella nuevamente estaba en camisón y su mirada perdida en el espacio, en un claro signo de su condición de sonámbula. Solo que, esta vez, yo la había seguido lo suficiente para poder ver a dónde se dirigía. Fue cuando Charlotte llegó al vestíbulo y abrió la puerta principal, que la detuve. Y al igual que la vez anterior, cuando me puse frente a ella y la moví un poco, se desplomó sobre mí y tuve que agarrarla con fuerza para que no cayera al piso. Ella temblaba con violencia. Su tacto estaba demasiado frío para la temperatura de la casa, y a diferencia de la vez anterior, ella no fue capaz de hablar siquiera. En ese momento, tomé a Charlotte en mis brazos y la llevé a su habitación. La tapé con más frazadas y encendí la luz para espantar el frío. Susurré por lo bajo un mantra de calor y la observé hasta que se quedó dormida. No pude evitar notar que la chaqueta ensangrentada que le había pedido tirar, estaba en su cama. Había estado durmiendo con esa vieja chaqueta. Creo que mi sonrisa se ensanchó aún más al descubrirlo. La dulce Charlotte tenía secretos bastante interesantes. Esa misma mañana la había dejado dormir un poco más. Me preparé mi desayuno con rapidez. Solo cuando ya estaba listo para salir, la escuché bajando a todo lo que daban sus pies. Señora Lastor. Lo siento tanto. Me había dicho atropelladamente, aún despeinada y amarrando el cinturón en su bata el desayuno. El de. Levanté una mano para detenerla, con tranquilidad. Calma, tesoro. Le había dicho fui yo quien sacó el despertador de tu habitación. Me pareció que necesitabas descansar un poco más. Ni siquiera notaste todo el ruido que hice cuando arrastré el ciervo muerto hasta el sótano hace poco. Y me reí. Le acaricié la cabeza con unos suaves golpes cuando me acerqué a ella. Ella seguía con la respiración agitada. Me miró con ojos confundidos. Pero, intentó decir. Hay café recién hecho si gustas un poco. La interrumpí. Me dirigí a la salida y me giré para mirarla. Tómatelo con calma hoy. ¿No irá con chaqueta a trabajar? Dijo horrorizada. Mi chaqueta se quedó en el local de Rosie junto con todo lo demás que traía antes de ponerme el traje nuevo. Pasaré a buscarlo todo antes de llegar a la estación. Después del trabajo, pasaré al local de Mincy a coordinar el transporte del piano, pero llegaré a cenar a la hora puntual. Señora Lastor. Dijo firmemente. Sí, querida. Dije. Tenga. Dijo y me entregó el pañuelo blanco. Uno de los suyos. Es en reemplazo del pañuelo que me dio usted ayer. Me mostró el pañuelo que yo le había dado el día anterior después de la pelea. Este quedó todo sucio con mi sangre seca y mis lágrimas y anoche no lo dejé remojando. Dudo que quiera conservarlo. Dame ese también, cariño. Dije, arrebatándolo de sus manos y guardándolo en el bolsillo de mi camisa, junto al blanco. Ella me miró con sorpresa. Pero está todo maltrecho, dijo ella. Y yo quiero conservarlo. Repuse, con calma. Luego de un par de segundos sin saber qué decir, ella sonrió. Que tenga un buen día, señora Lastor. Me dijo con sinceridad. Para ti también, Charlotte. Será un día espléndido. Aseguré. Nos vemos en la tarde. Le dije y me fui. Ese extraño sonambulismo de Charlotte era todo un enigma. Sospechaba de la potencial causa de todo esto, pero necesitaba pruebas antes de hacer cualquier movimiento. Walking skills, as sunrise every sunset to seem stove, bringing me memories of you ere antere, everywhere scene statue on the knee ante all, just recall memories of you, oh, how we she could forget tose, happy yesteryears that have left a rosary of tears your face beams, in my dreams, in, spite of all, that, ego, and, everything seems to bring memories of you. La canción terminó. La luz del letrero de al aire se encendió nuevamente. Podemos seguir con la música todo el día. Dije cuando me dieron el pase, pero es hora de saludar a nuestro querido patrocinador, el Gran Antoines Restaurant, ubicado en el 713 Rue St. Louis. Recuerden pedir sus reservaciones con anticipación. Como recomendación personal les diré que prueben el Etoufere. Fui a comer ahí anoche y fue fantástico.
Sonaron aplausos grabados. Son oficialmente las 5 de la tarde, y despedimos el segmento de Radio Demon con una solicitud personal. Una de mis canciones favoritas, I'll do my best to make you happy de Ray Noble, para acompañar a esta agradable tarde de martes. Dije recargándome en la mesa. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana, queridos radioescuchas. Me acerqué al micrófono y dije de forma casi susurrante ahora, manténganse sintonizados. El letrero luminoso se apagó, indicándome que había salido del aire. El comercial del Antoinés Restaurant comenzó a reproducirse, me quité los auriculares y me puse de pie. Salí de la cabina de locución, para hacer el cambio de turno de la tarde. Marqué mi tarjeta de asistencia en la máquina, me puse mi chaqueta y el bolso. Me despedí de los trabajadores del lugar con un gesto y me fui. Sonreí al ver el cielo completamente naranja. El sol ya se estaba ocultando a esa hora. Los faroles de la calle ya estaban encendidos. Algo normal en los últimos días de enero. Todo por el acortamiento de los días producido por estar en pleno invierno. Me dirigí, rápidamente, a subirme al tranvía en dirección al local de Minzy. El tema del piano había quedado pendiente, así que era mejor zanjarlo de inmediato. En las radios encendidas de las casas que habían estado sintonizando mi programa, proyectaban en coro por la calle I'll do my best to make you happy. Esa melodía me acompañó en todo mi trayecto para el tranvía. I'll do my best to make you happy to help you see the brighter side so long as I can make you happy. I'll be satisfied. I'll do my best to make life worthwhile whatever fortune may betide so long as I can make you happy. I'll be satisfied so make the most of fun and laughter. That's what I always say. We count the cost of what comes after. Don't make your troubles, don't make them all fly. I'll do my best to make you happy. Your friend, your counsel and guide so long as I can make you happy. I'll be satisfied. Llegué a Memphis Palace sin inconvenientes. La gente que aún podía permitirse gastar en diversión ya estaba ahí, usando las mejores parafernalias que tenían. Todo era risas en el lugar. La música fuerte de la banda de turno y el potente aroma a tabaco y alcohol del ambiente eran sofocante. La gente llevaba collares de cuentas y antifaces, que eran entregados por los trabajadores en la entrada del club. No acepté los collares, pero el antifaz me pareció atractivo y lo guardé. No parecía que hasta hace poco se había celebrado Navidad y Año Nuevo. El ritmo vertiginoso de esta ciudad daba uso de la festividad de turno, para pensar de inmediato en la siguiente. En este caso el Mardi Gras que se celebraría en unas semanas más. Me acerqué a la barra, donde Uske estaba dormitando, apoyado en un brazo y en su cuello colgaban algunos collares de cuentas. Me senté en uno de los taburetes vacíos y me reí por lo bajo al ver que no se inmutaba. ¿Durmiendo en horario laboral? Le dije, entrecerrando los ojos con diversión. Será mejor que Baugie no te vea o le dirá a Minzy y te echará a la calle, mi estimado Usk. Medio adormilado me miró y gruñó. Otra vez aquí. Dijo y bostezó. ¿Qué tal estuvo la cena con mi dinero, pedazo de mierda? Concluyó frunciendo el ceño y apoyando los brazos en la barra para inclinarse hacia mí, intentando parecer amenazante. Oh, estuvo fabulosa. Exclamé abrazándolo por los hombros. Agradezco tu gentil patrocinio nuevamente, mi amigo. Charlotte y yo quedamos muy satisfechos con la comida. Cállate. Me gritó, apartándose de mí de un empujón. Aún no sé cómo lo haces, Alastor. Pero descubriré la forma en la que siempre ganas. Me reí entre dientes y me apoyé en la barra. Suenas como un mal perdedor, Usk. Le dije con malicia. Pero puedo darte la oportunidad de ganar esta vez otra partida de póker. ¿Por nuestra amistad? Lo vi dudar un momento, pero terminó golpeando la barra con los puños y negando con la cabeza. ¡No! No volveré a caer en tus trucos. Me dijo con un dedo amenazante. Tú te lo pierdes. Dije con simpleza. Por cierto, ¿estará Minzy hoy? Está en su despacho. Gruñó. Magnífico. Dije y me puse de pie. Si me necesitas estaré resolviendo asuntos pendientes. No necesito nada a ti. Espetó. Pero al menos sé que ella estará de buen humor el resto del día. ¿No traes a tu pequeña sirvienta el día de hoy? Alcé una ceja y me giré hacia él. ¿A qué viene ese comentario? Dije lo más naturalmente posible. Cuando se fueron ayer estuvo de un ánimo de perros. Dijo mientras destapaba una botella de alcohol barato. No dejó de quejarse de que por qué le habías regalado un vestido y la llevaste a cenar. Todo fue un Alastor la consciente demasiado. Alial debería ponerla en su lugar. Cuando me case con Alipo ella se va a la calle. Luego se emborrachó y se quedó dormida sobre mi barra. Dio un trago a su botella y se limpió con el dorso de la mano. Si vas a casarte con Minzy, te sugiero que antes te deshagas de tu sirvienta.
Esas dos no van a funcionar bien juntas. Y de seguro que le hará la vida imposible a esa niña. Preocupado por la dulce Charlotte, Usk. Dije tratando de contener la risa. De ninguna forma. Gritó golpeando la botella en el mesón, es solo que no quiero escuchar a la señorita Mimsy quejándose todos los días por eso. Cuando está ebria no deja de hablar y es jodidamente molesto. En especial cuando tengo resaca. Lo miré de soslayo y luego me giré. Con tu permiso, amigo mío. Le dije y me retiré hasta la parte trasera, donde se encontraba el despacho de Mimsy. La puerta de la oficina de Mimsy tenía una mirilla a la altura de mi cintura. Golpeé rítmicamente. Esperé y el sonido de unos tacones corriendo llegaron a mí. La puerta se abrió de golpe. Al. Dijo Mimsy con una gran sonrisa. Sabía que eras tú. Buenas tardes, Mimsy. Dije con una reverencia, es un gusto verte. Pasa por favor. Dijo haciéndose a un lado, permitiéndome el paso. La oficina de Mimsy era, en muchos sentidos, poco convencional. Tenía unos enormes ventanales con cortinajes con diseño de rosas que iluminaban la habitación. Había una percha cargada de estolas de plumas y telas con brillantina. Un enorme sillón negro que estaba lleno de ropa amontonada. Pósters de películas románticas y discos de vinilo pegados en las paredes. Una enorme alfombra color vino, peluda y sucia por el uso. Un busto de yeso de una mujer que tenía un sombrero de copa con plumas de pavo real, con un elaborado antifaz dorado y muchos collares del Festival de Mardi Gras. En el escritorio de Mimsy, estaba lleno de papeles apilados, tazas de té vacías y maquillaje regados. Justo frente a él, había un enorme baúl rojo, viejo y gastado. En él guardaba toda clase de artilugios sexuales que ocupaban las empleadas con sus clientes. ¿Qué te trae por aquí? Dijo corriendo a quitar la ropa del gran sillón, para hacernos espacio para sentarnos. ¿No traes puesto un antifaz? Ya pronto comienza la temporada de Mardi Gras. Vengo por algo puntual. A coordinar el traslado del piano. Dije sin sentarme, de preferencia quisiera que me lo enviaras mañana. Charlotte puede recibirlo a cualquier hora, sin problema. Su cara cayó en decepción. Claro. Puedo mandarlo mañana. Dijo con un hilo de voz, ¿solo viniste para eso? Era un asunto pendiente, cariño. Ya zanjado, puedo retirarme tranquilo. Dije tomando la manilla de la puerta. Oh, Al, apenas has salido del trabajo. Quédate un rato a divertirte. Dijo recostándose boca abajo en el sofá y moviendo las piernas. Me gusta ser productivo. Dije con simpleza. Miré los alrededores nuevamente. Por cierto, Nifty tiene el día libre. No. Tiene un nuevo amante. Dijo con fastidio poniéndose de pie. No sé cómo puede cambiar de amantes cada 2 semanas, y sin cobrarles. Si no fuera porque es tan buena en su trabajo, la habría despedido hace mucho por estas faltas sin previo aviso. Sin ella aquí un día y el aseo de este lugar es un desastre. Sus prioridades en la vida están bien establecidas. Le dije, sacando una mota de polvo de mi brazo, eso al menos hay que reconocerlo. Los días libres de Nifty consistían en ausencias no programadas por largas sesiones de sexo con sus parejas de turno. La joven Nifty tenía un apetito carnal insano. Sus parejas terminaban agotadas a los pocos días y la abandonaban debido a la alta demanda de ella. Al parecer, su gran energía y la poca capacidad de seguirle el paso, significaba un insulto a su hombría. Pero eso no detenía a Nifty. Luego de sufrir un par de días, se buscaba otra pareja de juegos y así seguía su ciclo. Mimsy se acercó a mí con las manos en la cintura. En cambio, yo soy una mujer a la antigua en ese sentido. Soy fiel a un solo hombre. Dijo mientras me lanzaba un beso al aire. La miré de soslayo y me incliné a su altura. Hay costumbres que son buenas de mantener, mi querida Mimsy. Dije guiñándole un ojo. Ella se rió, mientras se sonrojaba. De pronto, miró el reloj que colgaba de la pared. ¡Qué barbaridad! Exclamó. Se apresuró al tomar una de las estolas de plumas rosas del perchero, quitó el antifaz del busto de madera para ponérselo en la cara. Se miró rápidamente al espejo y luego fue corriendo a la puerta para abrirla. Ven, Al. Es hora de mi acto. Gritó con entusiasmo. La seguía fuera de su oficina. Cerró la puerta con seguro y me pidió que fuera a la barra. Estoy segura de que va a encantarte mi show. Y ponte el antifaz. Dijo con entusiasmo y se fue corriendo en dirección al backstage. Rodé los ojos y volví a la barra. Usk estaba sirviendo un jarrón de cerveza a Angel Dust. El chico tenía un laborioso antifaz con brillantina y plumas moradas. Estaba con una expresión de fastidio y peleaba por limpiar una mancha en su traje rosa con una toalla húmeda.
Aquí tienes. Le gruñó el barman. Gracias, tesoro. Le dijo Ángel coquetamente. Jódete. Espetó Usk. Solo si tú me miras. Dijo tomándolo de las mejillas y Usk lo rechazó de un empujón. Ya límpiate eso. Y no andes manchando mi barra. Le gritó y tomó de su propia botella. Me acerqué con curiosidad y fue entonces que pude verlo bien. Ángel Dust tenía el inconfundible color de la sangre diluida en agua sobre la tela de su saco. Buenas tardes, señores. Dije apoyando mi brazo en la barra. Hola, aguafiestas. Dije Ángel Dust con una sonrisa divertida. ¿Acaso cambiaste de opinión sobre mi propuesta de ayer? Nunca en la vida, mi afeminado amigo. Le dije entrecerrando los ojos. Está bien, de todas maneras, no estoy presentable para una sesión en estos momentos. Dijo sin interés, mientras seguía intentando sacar la sangre de su chaqueta. De pronto, Baugie pasó junto a mí con un saco del mismo tono rosa en brazos. Ella me miró con sorpresa al notar mi presencia. También llevaba antifaz. Buenas tardes, señor. Dijo algo confundida. ¿Asuntos pendientes? Saludos, querida. Vine para acordar el despacho del piano con Minzy. Lo esperamos mañana en mi residencia. Le dije. Ya veo. Espero que Charlotte le saque provecho. Dijo, mientras miraba a los alrededores con esperanza. Ella no vino conmigo hoy. Dije adivinando que la estaba buscando. Pero estoy seguro de que ella lo apreciará mucho. No lo dudes. Y ensanché más mi sonrisa. Me miró con reservas y luego se giró a Ángel. Aquí tienes, Ángel. Dijo la chica, entregándole la prenda. Dame tu saco antes de que se seque la sangre. Y lo peor es que estaba inspirado. Vociferó dramáticamente, mientras se quitaba la prenda manchada. El sujeto casi estaba terminando, cuando de pronto, ¡zas! Me tose sangre encima. Fue completamente asqueroso. Una tragedia. Dijo Baugie poniendo los ojos en blanco. Ángel le arrojó su chaqueta sucia a la cara y ella se lo quitó molesta. Ángel, tienes que evitar hacer eso cuando te toca un acto. Nunca sabes cuánto puede prolongarse. Y estoy totalmente segura de que te habrías ido con él si no te hubiera pasado esto. Bien. Dijo Ángel exasperado mientras se ponía el nuevo saco. Me remitiré a hacerlo hasta que termine mi último acto del día. Pero al menos pude sacarle algo a ese enfermo de mierda. Y mostró una billetera que tenía guardado en su bolsillo trasero. Sacó unos billetes de la cartera y los guardó en el forro interno de su chaqueta. Luego sacó una identificación y elevó una ceja. Así que el escupe sangre se llama Miguel Magne. Dijo y se rió. Es un nombre grande para esa patética escoria que me deja con una buena mamada a medio camino. Espero que se esté muriendo en el baño. Miguel Magne. ¿Tu cliente era un Magne? Dijo Baugie asombrada. ¿De los dueños de la finca de algodón? ¿Y? Dijo Ángel con desinterés. Espera, ¿no conoces a los Magne? Dijo Baugie tomando la identificación. Has vivido en esta ciudad más que yo. Ángel elevó los hombros. ¿El desalmado? ¿El hermano mayor de Daddy Magne? No me meto en política. Dijo Ángel cruzándose de brazos. Baugie suspiró exasperada. Hace años, Miguel Magne apareció en New Orleans. Dijo Baugie de modo lúgubre. Se dice que él era el hermano rezagado, el holgazán, el oportunista. Su vida siempre fue una constante de vicios sin fin. Siempre tuvo envidia del éxito de su hermano y cuando él y su esposa murieron, se hizo cargo de la finca de algodón de los Magne con mano dura. Abusó de su poder matando y violando mujeres que trabajaban en los plantíos y los amenazaba con dejarlos en la calle si decían algo. Se sospechaba que daba altos pagos a la policía para que las investigaciones por sus crímenes no llegaran a término. Él mantuvo a su sobrina, la heredera legítima de la herencia Magne, en un aislamiento casi completo desde que quedó huérfana. Y se dice que el día en que él escapó a Francia, también dejó a su sobrina aquí sin mirar atrás. Con un hombre así no podemos inmiscuirnos, a menos que queramos condenar nuestras almas. ¿Terminaste? Dijo Ángel. Más parecía un moribundo en un traje caro. Espero que lo que tenga no sea contagioso. Acotó entrando en pánico. Pues yo no confío en él. Y no deberías ir a darle servicios tampoco. Dijo Baugie cruzándose de brazos. Oh, vamos, ¿confías en algún hombre? ¿Algún hombre? ¿Hombres? Dijo Ángel con intención de molestarla. Baugie solo lo miró con fastidio y se sentó en un taburete. Ahora con Nifty con día libre tendré que encargarme yo de esto. Dijo ella tomando la chaqueta con sangre. Estás muy enterada sobre la casta de los Magne, querida.
Le dije. Mi padre trabajaba para la finca Magne. Dijo en tono sombrío. Él me contó de por qué nunca debía acercarme a esa residencia por todo lo que hacía ese hombre. No era seguro para nadie. ¿Puedo? Le dije estirando la mano para tomar la credencial. Baugie me la dio y procedí a examinar a detalle la fotografía que estaba pegada. Ciertamente, el parecido con Apple Daddy y con Charlotte era evidente hasta cierto punto. Largo cabello claro, ojos más agudos y menos cálidos que los de Charlotte. Lo único en lo que parecían completamente eran por las mejillas sonrosadas. Sus facciones eran más cuadradas y tenía largas patillas. Era bastante bien parecido para haber hecho todas las atrocidades de las que se le acusaba. Aunque podía dar fe de que toda fachada es bastante engañosa. Buenas tardes a todos. Escuchamos desde el escenario. Era Mimsy, quien se había puesto justo en el centro frente al micrófono. Espero que lo estén pasando muy bien. Hubo un vitoreo general de los asistentes. Eso pareció darle más confianza a Mimsy y continuó. Guardé la credencial en mi bolsillo, sin que lo notaran. Bien. Vamos a animarnos un poco más. Tronó los dedos y la banda comenzó a sonar. Esto va para un hombre especial para mí y él sabe quién es. Otra ovación general. Mimsy cerró los ojos, tomó aire y comenzó a cantar. Ibe Gotaman was always late anytime we have a batty loving yes. Y Lovin movía las caderas y elevaba los brazos con desplante escénico. I'm gonna walk at Toys Gate say if I can get this thing strike cause I want him and I'm gonna have him size you is, or is you ain't my baby the way you reacting la telemakes me do you say still my baby, baby it seems my flame in your hearts don't gone out a man is a creature that has always been strange just when you're sure of when you find this gone and made a change no, is you is or is you ain't my baby is found some body new or is my baby still my baby true. De pronto escuché a alguien tosiendo poderosamente y pasando a toda velocidad junto a la barra. Era un hombre en un traje negro que parecía tener mucho apuro. Pequeñas gotas de sangre quedaban en el piso mientras avanzaba. Estaba completamente encorvado, pero su largo cabello rubio sobre su espalda lo delataba. Lo seguí con la vista hasta acercarse a la salida. Se detuvo para recargarse en una pared para recuperar el aliento. Vi que un comensal se acercó a prestarle ayuda, pero el hombre lo empujó y siguió su camino a la salida. ¡Qué interesante! Me puse de pie. Fue un placer pasar el rato con ustedes, pero debo irme. Dije. Se miraron confundidos. Ann, ¿no terminarás de escuchar la canción primero? Dijo Ángel apoyado en la barra. La señorita Mimsy está cantando con muchas ganas hoy. Dijo Baugie. Hay prioridades, querida. Con su permiso. Dije y me fui. No, is you is or is you ain't my baby's found some body new or is my baby still my baby true is my baby's found some body new and it better get right up and go out and find me some body, to is I dim gonna find me some body, to. Llegué a la salida y el rastro de sangre que había en el piso me dio una buena idea de la dirección que había tomado. Apuré el paso y a pesar de que ya había oscurecido, pude reconocerlo a la distancia entre las personas que circulaban en la calle que iban camino a sus hogares. Miguel Magne seguía con un andar errático y el sonido de algunas toses aisladas llegaban a mi oído. En medio del camino, me retiré los lentes y me puse el antifaz que me habían entregado en el club. La emoción conocida por la persecución de una cacería me invadió. Apreté la mano sobre mi bolso de piel. El filo de mi cuchillo me estaba gritando que quería ser utilizado. Mi ritmo cardíaco estaba aumentando por la anticipación y tragué el exceso de saliva que se acumulaba en la boca. Él se precipitó en un callejón y apuré el paso. Cuidando de que nadie pudiera verme, me metí en el callejón también. Miguel Magne estaba en penumbras, pero podía verlo de pie, mirándome a los ojos. Se lo veía agitado por la caminata, pero su mirada era completamente hostil. Oye, pedazo de mierda, no creas que no noté que me seguías. Dijo con voz ronca. Carraspeó y lanzó un escupitajo con sangre frente a él. Lamento incomodarlo, señor Magne. Le dije con tranquilidad. Se removió inquieto, con la boca entreabierta. ¿Cómo sabes quién soy? Gruñó. ¿Quién te lo dijo? Mi intención era, simplemente, cerciorarme de que me encontraba con una celebridad. Sonrió con sorna. No soy célebre por razones que les gusten a todos. Dijo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Oh, no, señor Magne, sé que usted no tiene un solo centavo. Dije con simpleza. Me trató de distinguir mejor en medio de la oscuridad del callejón. ¿Nos conocemos? Dijo con sospecha. Tal vez. Dije con las manos en mi espalda. Miguel frunció el ceño y se puso en guardia, pero no se movió.
Atrápalo. Susurré. Mi sombra se despegó de mis pies y llegó a él. El tipo se paralizó de inmediato. Sus extremidades quedaron estáticas en su lugar. Abrió los ojos por la sorpresa. Me acerqué a él con tranquilidad mientras lo observaba con un poco más de detalle. La foto de su identificación debió ser de varios años atrás, porque el paso del tiempo no había sido amable con él. Su barba encanecida y maltrecha le daba más edad de la que debería tener. Las enormes bolsas amoratadas en sus ojos, le daban un aire enfermizo, y su pálida piel había adquirido un tono grisáceo. Y aunque encorvado, conservaba su corpulenta figura. De su boca había restos de la sangre que había estado escupiendo poco antes. Definitivamente, este era nada más el despojo del hombre que alguna vez fue. ¿Quién mierda eres? Dijo respirando con dificultad. ¿Eres el justiciero del que todo el mundo está hablando? ¿Acaso planeas vengar a alguien que maté? Me parece que no son apropiadas las presentaciones en esta situación. Dije con tranquilidad y de mi saco saqué una aguja grande y sedal de caña de pescar. Si no te molesta, coseré tu boca para evitar los gritos. No me gusta la atención innecesaria cuando estoy trabajando. Me acerqué a él, con firme intención de insertarle la aguja en su piel. Liberi. Musitó con voz ronca, de pronto. Mi sombra se sacudió inquieta en sus pies y volvió a mí. Miguel pudo moverse otra vez y me miró, desafiante. Mi sonrisa vaciló un poco, ante la sorpresa. Me tomó de las solapas de mi traje y me golpeó contra la pared. ¡Qué incómodo! Eso no lo vi venir. Sus ojos estaban desorbitados y su gesto era de una maníaca incredulidad. Impresionante. Dijo mientras escupía al hablar. Alguien más que usa magia negra en New Orleans. Y usas tu sombra sin hechizos. ¿A cuánta gente has matado para llegar a eso, maldito? Me concentré y ordené a mi sombra emerger como tentáculos en el piso para agarrarlo por la espalda y tirarlo lejos de mí. Una vez libre, me retiré unos pasos sin dejar de mirarlo, mientras me erguía. Liberi. Dijo de nuevo. Pero esta vez, mi sombra le dio más trabajo del que esperaba. Aún seguía agarrado de ambas muñecas y arrodillado en el piso. Limpié el polvo de mi traje con tranquilidad. Me miró, mientras jadeaba. ¿De verdad piensas usar eso contra mí? Dijo divertido e incrédulo. Soy un magne. Tengo más derecho que tú a usar la magia negra del grimorío. Me reí. Tenemos el mismo derecho que cualquier mortal. Y según sé, usted tampoco es merecedor de usar el poder del grimorío en su totalidad, ¿no es así? Le dije con malicia. Eso pareció desencajarlo. Umbra carcerem. Dijo él con firmeza. Sombras de diferentes direcciones llegaron a mí. Reptaban por mi cuerpo como serpientes congeladas, y comenzaron a envolverme hasta dejarme paralizado. Liberi. Dije casi con monotonía, antes de que llegaran a mi cuello. Las sombras se dispersaron al instante y sentí la capacidad de moverme nuevamente. Impresionante, señor Magne. Aunque son hechizos bastante débiles, debo admitir. Quizás ya no puede hacer sacrificios tan seguido y su poder se debilita. Parecía espantado. Es una lástima que no sea el heredero legítimo. Tal vez, asesinar a Epoldair y a su esposa no salió como esperaba. ¿Quién mierda eres? ¿Cómo puedes manejar hechizos de sombra? Exigió. ¿Cómo conoces del grimorío de los Magne? Lamento decirle que mis labios están sellados, señor. Le dije entrecerrando los ojos. Comenzó a toser sangre nuevamente. Me miró con dificultad. No me gusta jugar con mis presas mucho tiempo. Así que acabemos esto de la forma más civilizada. Dije. Y si no quiere que le cosa la boca, tengo otro método para asegurarme de que no grite. Busqué en mi bolso y saqué mi cuchillo favorito de su funda. Lo empuñé firme y lo elevé con intenciones de clavárselo en el cuello. Umbra Timens. Dijo con dificultad. Lo sentí de inmediato. El completo terror. Un enorme perro de sombra se materializó justo detrás de Miguel Magne. Me paralicé de inmediato. Esa enorme criatura me llenaba de horrores que creía haber sepultado. Mis demonios tomando una forma física. En mis oídos escuchaba el nítido gruñido de un cánido, pero no venían del perro frente a mí. Era el repiqueteo del metal. Los gruñidos y los ladridos lejanos, provenientes de la jaula del enorme perro de mi padre. Esa maldita jaula con ese maldito perro, en el cobertizo. Y esos tormentosos gritos que hacían llorar a mamá. La mano que sostenía mi cuchillo tembló. Y lo siguiente que sentí fue las enormes patas del perro en mi pecho y mi cabeza golpeando contra el piso. Me miraba y parecía gruñir, sin emitir sonido alguno. Sus negros ojos sin vida, no me despegaban la vista. Me mostraba unos dientes grandes y afilados que amenazaban con llegar a mi cuello.
De pronto, sentí sus frías garras incrustándose en mis hombros, desgarrando mi ropa hasta romper la carne. La sangre comenzó a salir de las heridas, manchando mi ropa. Me temblaban las manos y el pánico me había enmudecido. Mantenía los labios apretados, para no gritar de miedo como un niño pequeño. El perro era sofocante y no cedía a quitar sus garras de mí. Pero hubo un segundo. Un segundo que me separó de mi inevitable muerte. El perro miró mi pecho y se puso a olfatearlo con interés. Luego me miró confundido. El perro dudó. Al cazar no había tiempo para dudas. Esa sola imagen, de ver a ese animal como una presa me hizo reaccionar por instinto. Usé todas mis fuerzas e invoqué a mi sombra para que atravesara al perro como estalactitas. El animal de sombras quedó ensartado en el aire, con miles de agujas negras. Su boca estaba abierta, pareciendo emitir lamentos que no podía escuchar. Retiré mi sombra y el perro cayó al piso, sin moverse, más que por unos simples espasmos. Me levanté de un salto, agarré mi cuchilla y comencé a apuñalarlo. No salpicaba sangre. Pero sí parecía que estaba sufriendo y era todo lo que quería. Me sentía fuera de mí. Quería desmembrar a ese maldito perro. Cada fibra de mi ser quería destruirlo. Cada puñalada que daba era liberadora. Mi sonrisa se había ensanchado hasta el punto de dolerme las mejillas. Me sentía extasiado al destruir esa horrenda figura hecha de pesadillas. No había otra misión en el mundo más importante que darle fin. Una última puñalada en el estómago del animal, con ambas manos apretadas en el mango del cuchillo, fue lo último que necesité. Estaba jadeando, de rodillas en el piso. Estaba extasiado. Sentía una euforia triunfal al ver al perro inmóvil frente a mí. Luego de unos instantes, la criatura se desvaneció en el aire. No quedó nada, como si nunca hubiese existido. Mi cuchillo cedió por la falta de un cuerpo, hasta tocar el suelo. Sudaba frío. Mi respiración estaba agitada. Miré a mi alrededor, pero ya no había nadie. Sin darme cuenta, Miguel Magne se había liberado de mi hechizo y se había ido. Sentí un poderoso pitido en el oído. Comencé a perder nitidez en la visión. Di unos pasos hacia atrás hasta toparme con la pared y me deslicé por ella hasta quedar sentado en el piso. Dejé que mi sangre saliera libremente desde mis heridas abiertas. Me llevé una mano a la cara y me quité el antifaz. Me apreté el puente de la nariz y cerré los ojos, tratando de serenarme. Me sentí completamente bloqueado y descolocado, como hacía muchos años no me pasaba. Me pareció haber visto un fantasma. Uno que había intentado sepultar por décadas y ahora volvía a atormentarme. Ni siquiera estaba seguro de sentir el dolor palpitante de mis hombros. Quién sabe cuántas horas estuve en la misma posición, mirando el vacío. Sin importarme el frío ni el hambre. Suspiré. Me sentía removido hasta la médula, pero no podía permanecer ahí. Tenía que ir a casa a atender mis heridas. Con la voluntad que me quedaba, me puse de pie. Volví a ponerme las gafas. Guardé mi cuchillo y mi set de costura del piso en mi bolso, y me tambaleé hasta la salida de la entrada del callejón. Solo entonces pude ver el tumulto de personas que se aglomeraba a 2 cuadras de mi posición. Calculé que todo era a las afueras del Memphis Palace. Podía ver patrullas de policía a los alrededores. No podía importarme menos. Subí al tranvía, ignorando los murmullos preocupados de personas que veían la sangre en mis hombros. Casi como autómata, recorrí el camino a casa, sin estar del todo seguro de cómo me sentía. No podía sentir ni el frío del ambiente, ni el dolor de mis heridas. Llegué a mi hogar y abrí la puerta de entrada. La radio estaba encendida y sonaba una suave melodía de jazz. Todo estaba a oscuras, excepto por la chimenea que se encontraba con un agradable fuego. En medio de la mesita junto a mi sofá, reposaba un florero con un ramo de narcisos. Y acurrucada en el sillón de 2 cuerpos estaba Charlotte, abrazándose las piernas, con la frente apoyada en sus rodillas. Estaba en camisón y usaba un par de gruesos calcetines de lana. Elevé los ojos para mirar la hora en la pared. Eran las 1:24 am. Me quité el bolso y la chaqueta, y los colgué en el perchero. Me senté en el sillón y toqué el hombro de Charlotte. Querida. Dije suavemente, ¿no deberías estar en la cama a esta hora? Ella dio un respingo y levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos me miraron con sorpresa. Podía notar que había estado llorando por lo hinchados que estaban. Señora Lastor, dijo con un hilo de voz. Antes de que pudiera evitarlo, ella se abalanzó sobre mí y me abrazó. Estaba temblando y comenzó a llorar. ¡Qué alegría! Está bien, Repetía ella, hundiendo su cara en mi pecho. Está aquí.
Supuse que después de todo lo que había acontecido ese día, esto no era tan desagradable. Lo que fuera que haya pasado, se necesitaba de una buena razón para que ella no me obedeciera. Dejé que se desahogara un poco antes de pedir una explicación. Ya, cariño, calma. Le dije acariciando su cabello. Ella gimoteó un poco más y luego me soltó. Lo siento tanto, señor. Dijo con dificultad, secándose las lágrimas con la manga. Sé que no le gusta que lo toque, pero de verdad estaba muy angustiada, lo dejaré pasar por hoy. Dije con simpleza. Ella sonrió débilmente. ¿Y por qué te preocupaste tanto? ¿Esperabas que estuviera muerto, cariño? Le dije en tono de broma. No quería creer que estuviera muerto. Me dijo mirándome a los ojos. Me sorprendió la convicción con lo que lo dijo. Estaba escuchando las noticias en la tarde y dijeron que encontraron a un hombre muerto en el baño del Memphis Palace hoy. La información no daba detalles, ni nombres y sabía que usted iría al club hoy. Comenzó a gimotear de nuevo y lo esperé para cenar, pero no llegaba, y usted nunca llega tarde. Entonces, creí que, tal vez, un hombre muerto en el baño del club en horas de la tarde. Solo entonces me di cuenta de qué había estado haciendo Miguel en el club. Él había matado a una persona. Y Ángel casi fue su víctima esta tarde, si no fuera porque fue interrumpido. Realmente, podría llamarlo un desafortunado desacierto. Miré nuevamente a Charlotte. Sentí una desagradable sensación al verla llorar, muy diferente del placer que me generaba ver el sufrimiento ajeno, en general. Algo se remeció en mí. Algo fastidioso que había estado tratando de ahogar con desesperación. Algo que se había colado sin permiso y se había asentado solo para seguir creciendo. Pero echaba raíces cada vez más profundas a medida que intentaba quitarla. Algo que seguiré negando con todo mi ser. Tal vez haya sido porque me sentía genuinamente agotado, porque la pelea de hoy dejó a mi cerebro aturdido o era algo que simplemente emergió en el momento menos indicado. Pero ver a Charlotte llorando me hizo actuar por instinto. Puse una mano en su nuca y la acerqué hasta apretar mis labios contra su frente. De inmediato la sentí dejar de llorar. De hecho, no estaba seguro si seguía respirando. Empujé su cabeza hasta mi pecho y recargué mi mentón en su coronilla. Exhalé por la nariz. Es incómodo verte llorar, querida. Dije, rascando suavemente su nuca con mis uñas. Por favor, no lo hagas. Ella estaba quieta y en silencio. Podía sentir que se relajaba a medida que pasaban los minutos. Me sorprendí sintiéndome un poco más tranquilo, mientras acariciaba su cabello. Pasados unos momentos, finalmente, ella levantó la cabeza y me miró. Sus mejillas estaban rojas y su mirada tenía una curiosa determinación. Iba a decirme algo. Pero al momento de notar la sangre en mis hombros se olvidó por completo de eso. «Está herido», exclamó horrorizada. «¿Qué le pasó?» «Oh, tuve un altercado con un enorme y asqueroso perro esta tarde». Dije con simpleza. «Te dije que me detestaban». «Entonces, ¿por eso llegó tarde?», dijo poniéndose de pie. «La sangre está muy seca». «¿Cuántas horas ha estado herido?» «Unas 6 horas», dije sin inmutarme. Salió corriendo escaleras arriba. Unos momentos después, bajaba con el botiquín de la casa en mano, a toda velocidad. Se paró frente a mí y tomó una respiración profunda. Me miró con el rostro sonrojado, pero habló con autoridad. «Por favor, señor Alastor. Quítese la camisa». Capítulo 10. Epifanía. No hay plazo que no se cumpla, ni verdades que no salgan a flote. Nos miramos unos momentos sin decir nada. Parecía que él no acababa de procesar lo que le había ordenado, y siendo franca, yo tampoco podía creer lo que había dictado. Estaba lista para que él se pusiera de pie, ofendido, y se negara rotundamente. Pero solo se quedó sentado y ladeó la cabeza. Con una extraña expresión, mezcla de incredulidad e interés. Lo único que rompía con el tenso silencio era el crepitar de las llamas de la chimenea y el suave jazz que se seguía transmitiendo por la radio. Al no tener respuesta, tuve que repetir la orden. «Le pido que se quite la camisa. Es para revisar sus heridas». Puntualicé seriamente, elevando el botiquín solo por eso. Abrió un poco más los ojos, con la expresión tensa. «Lo sé. ¿Por qué otra razón me pedirías algo como eso, querida?», dijo, elevando una ceja divertido. Se estaba burlando de mí. Apreté los labios y un nudo se me formó en el estómago. Pero estaba con la firme convicción de que él debía aceptar mi ayuda. «Voy a revisar sus heridas», dije, sin inmutarme. «Puedo sanarlas yo mismo», dijo poniéndose de pie. Inhalé hondo. No estaba dispuesta a dar mi brazo a torcer y me paré frente a él, para evitarle el paso.
Señor, por favor, coopere esta vez. Insistí. Me miró con atención. Sé que no le gusta que ser tocado, pero mi deber aplica, también, a cuidar de su bienestar físico. Dije con firmeza: sus heridas están en sus hombros. Si necesita puntadas, no podrá llegar solo. Así que, por favor, quítese la camisa. Me miró con malicia y se inclinó hasta mi cara. Oh. ¿Y qué pasa si no lo hago? Me dijo, mostrando una sonrisa dentada. Fruncí el ceño. Le echaré azúcar a su café cuando menos lo espere. Dije, intentando parecer amenazante. Él se rió de buena gana. De inmediato el aire dejó de ser denso y sentí que podía respirar con más calma. Dio unos pasos atrás y se sentó nuevamente en el sofá. Bastante justo. Dijo elevando las manos, en señal de rendición. No quisiera encontrarme con una emboscada dulce en mi café. Suspiré de alivio y me ubiqué junto a él en el sofá. Bien. Dije sonriendo. Lo vi desabrochar los botones de su camisa con dedos ágiles. Comencé a ver la piel descubierta de la base de su cuello. No pude evitar desviar la mirada. Me sentí tremendamente nerviosa. Nunca antes lo había visto sin camisa. Ya vengo. Dije, poniéndome de pie. Me dirigí rápidamente a la cocina a llenar un cuenco con agua y a sacar un trozo de tela limpia desde la alacena. Fui a la lavandería a buscar una de las camisas limpias y planchadas que ya tenía preparadas. De paso, tomé varias respiraciones profundas para calmarme. Tuve que reprenderme mentalmente, y recordarme el por qué él estaba por exhibirse sin su camisa frente a mí. Fue atacado. Sus heridas eran la prioridad ahora. No podía divagar. Además, era bastante tonto ponerse nerviosa por algo tan simple, considerando que apenas vería su torso y nada más estaría a la vista. Y, haciendo memoria, él mismo ya me había visto completamente desnuda cuando apenas nos conocimos. Ese último pensamiento me inquietó aún más. Al volver con el señor Alastor, me paralicé por la sorpresa ante lo que vi. Su cuerpo delgado y de músculos definidos, estaba totalmente lleno de cicatrices. Desde sus antebrazos, hasta sus hombros, desde su cuello hasta la base de su espalda, desde sus pectorales hasta su vientre. Todo estaba con al menos una marca. Estaba encorvado, reposando sus antebrazos en sus muslos. Miraba al fuego con semblante cansado, pero sin dejar de sonreír. Me senté junto a él y remojé la tela que había traído en el cuenco de agua. Miré al señor Alastor con inseguridad. Por favor, señor, dije. Por toda respuesta, él se irguió y se giró para quedar frente a mí. Lo tomé como un permiso de su parte. Con cuidado limpié la sangre seca que tenía pegada a la piel, teniendo mucha precaución de no tocar sus heridas. Tomó un par de idas y vueltas a la cocina por agua nueva, hasta quedar satisfecha con la limpieza. Luego miré los cortes. La mayoría eran menos profundos de lo que esperaba, pero dos eran lo bastante grandes para necesitar puntos. Mis ojos se desviaron hacia su torso, específicamente a sus cicatrices. Parecía que tenían muchos años de haberse cerrado. Brillaban a la luz del fuego. Tomé valor y hablé. Señor Alastor, dije con inseguridad, sin mirarlo. Sí, querida. ¿Puedo preguntar sobre el origen de sus cicatrices? Dije nerviosa, mientras dejaba el cuenco de agua a un costado del sofá. No. Dijo. Como lo imaginaba. Otra pregunta que no quería responder. Y según las reglas no debía indagar. Lo miré y seguí a él sonriendo. Al parecer no se había ofendido por mi atrevimiento. Tomé gasas del botiquín y una botellita de yodo. Di pequeños toquecitos a cada una de sus magulladuras, para desinfectar la zona. ¿Huele? Pregunté. No más de lo que me dolió hacerme esa herida. Dijo resuelto. Las heridas que no se ven son las más profundas. Dije. ¿Shakespeare? Dijo sonriendo. Sí. Debo reabastecer la biblioteca con literatura menos patética. Dijo cerrando los ojos. Me reí entre dientes. A las heridas menores pude vendarlas con gasas adhesivas y quedaron listas. Era hora de coser. Apreté los labios y elevé la vista para mirarlo. Él me observaba con atención, como si le hiciera gracia mi cara concentración. ¿Qué pasa? Dije con curiosidad. Tu dedicación es fascinante, cariño. Dijo y soltó una ligera risa. Resoplé molesta. Intento que no le duela, por eso pongo mucha atención, señor. Dije volviendo al botiquín. Saqué hilo y agujas y sabe que tendrá un par de puntos, ¿verdad? No esperaba menos. Dijo, simplemente. Mordiendo mi labio inferior, me acerqué a ambas heridas abiertas. Me concentré en hacerle las puntadas más prolijas posibles.
Es gracioso que estés curando mis heridas, cuando hace 2 años yo curaba las heridas de una, muy asustada, Charlotte. Dijo con intención de molestarme. No pude evitar darle una sonrisa irónica. Supongo que los papeles se invierten si no tenemos cuidado. Dije, elevando los hombros. Él se rió por lo bajo. Cuando corté el hilo del último punto, suspiré de alivio. Me acerqué y revisé mi trabajo. Me sentí satisfecha por el resultado. Me giré para decirle que ya estaba listo, solo para quedarme cara a cara con el señor Alastor. Mi corazón se aceleró de inmediato. Fue cuando noté lo cerca que había estado de él todo este tiempo. Había estado tan concentrada, que no había reparado en cómo su calor se confundía con el mío, por la proximidad de nuestros cuerpos. Mis manos reposaban sobre su pecho desnudo, dejando al tacto de mis yemas el relieve de sus cicatrices. Su intenso aroma a café y sangre, mezclado con su esencia natural me intoxicaba. Y ahí estaba él, mirándome con diversión, con una ceja alzada y sin intenciones de apartarse. Escudriñando mis gestos, recorriendo mis mejillas sonrojadas, mi boca entreabierta y mis ojos anhelantes por algo que no sabía poner en palabras. Podía verme en el reflejo de sus gafas. Él no se movió ni un centímetro. De cerca era más apuesto todavía. Él me seguía observando, como esperando una reacción de mi parte. Y yo hacía lo mismo. Esperando que él diera un paso. Entonces, sentí una extraña tensión en el ambiente. Algo cargado. Una atracción primitiva. Un calor desconocido que se acumulaba debajo del vientre. Un extraño estremecimiento que erizó mi piel y mis tiernos pezones. Una pulsión que me impedía retroceder. Quizás era por la chimenea encendida, porque el contacto visual no se interrumpía, o la melodía que estaba sonando la radio hacía del ambiente algo diferente a toda situación anterior. Call me darling, call me sweetheart, call me dear me, darling, with words you want to hear in your dark eyes so smiling, a promise is about your dual lips won't say you care for me oh my darling, if my day dreams would come true you would me at a secret rendez vous and it find the paradise that is the ep in your eyes call me darling, call me sweetheart, call me dear quería grabar ese instante en mi memoria para siempre. Que nada lo empañara. Una imagen que me acompañara cada noche antes de irme a dormir. Un secreto que solo compartiría con mi cuerpo. En parte, sintiendo culpa por la connotación pecaminosa de mis ganas de querer tocarlo más. De acariciar su cabello acurrucados en una cama. De llenarlo de besos para que no le quedaran dudas de mi intenso amor por él. Recordé por qué había estado a punto de decirle cuánto lo adoraba hace apenas unos minutos. ¿Falta algo más?, dijo él, suavemente. Di un respingo. Parpadeé varias veces despertando de mi ensueño, y me alejé de él, lentamente. Guardé el hilo y la aguja en el botiquín y saqué más gasas adhesivas, para terminar de sellar los puntos. Lo miré y le sonreí, de la manera más natural que pude. No. Creo que con eso bastará. Dije tomando distancia, solo tenga cuidado de no hacer movimientos bruscos, para que no se le abran los puntos, ¿sí? Te agradezco tus atenciones, tesoro. Dijo. Volví a mirar el reloj. Ya eran las 2 de la mañana. Dormiremos muy poco esta noche. Dije sonriendo, con un suspiro de resignación. ¿Desea comer algo? Su cena sigue en la olla. Preparé gumbo. No me caería mal algo al estómago. Dijo, mientras tomaba su camisa con agujeros y manchada y la desplegaba. Se rió. A este paso me quedaré sin ropa. Dijo animadamente, tendré que ir a ver a Rosie pronto. Le entregué la camisa limpia. Gracias, querida. Dijo mientras se la ponía con cuidado. Es una lástima que haya tenido un encuentro tan desafortunado con un perro, señor. Dije, examinando la camisa rota y maltrecha, y parece que era uno bastante grande. ¿Cómo logró escapar? Por toda respuesta, metió una mano al bolsillo de la prenda y de él sacó 2 pañuelos. Digamos que tuve un amuleto de buena suerte. Dijo con simpleza. Pareció estar muy interesado en olfatear esto y su distracción me permitió escapar. Su dueño escapó con él. Se puso de pie y se dirigió a la cocina. Lo seguí, escandalizada. El perro que lo atacó tenía dueño. Exclamé con las manos en las mejillas. Y uno muy maleducado, realmente. Dijo, encendió la cocina para calentar la olla de gumbo, solo me lo lanzó encima. Sin provocación. Cuando escapé, me mantuve escondido hasta asegurarme de que no me encontrarían. Por eso me tardé. Se sentó en una de las sillas. ¿Y fue por una orden? Dije con un hilo de voz. Creo que beberé un café. Dijo, quitándose las gafas y masajeándose los ojos.
Me apresuré a poner agua en la tetera y a poner los cubiertos sobre la mesa. No puedo entender por qué querrían atacarlo, señor. Dije preocupada, ese hombre debió ser un criminal. Atacar así a un hombre inocente. Tendría sus motivos. Dijo, tratando de restarle importancia hablando de algo más alegre. Mañana recibirás el piano. Ya está coordinado. ¿No es fantástico? Oh. Sí, mañana. Dije, aún conmocionada, me encargaré de recibirlo. Me dirigí a la olla a revolver el contenido. El señor Alastor no parecía estar con ánimos de discutir sobre el tema del ataque. Así que preferí no insistirle. Le serví su ración y le entregué su café sin azúcar. Me serví uno para mí, para acompañarlo. Me sentía realmente cansada. Le conté que en todo el tiempo que estuve esperándolo, había adelantado todo el trabajo del día siguiente. La ropa estaba planchada, la casa barrida 2 veces, no había una mota de polvo sobre los adornos, acomodé de manera obsesiva el jarrón con narcisos que había recogido, incluso había tomado un baño caliente, el cual no logró calmarme, pero sí quitarme el frío. ¿Aún tienes frío? Dijo. Levanté la vista hacia él. Ah. Sí. Me costó mucho recuperar el calor. Dije, medio adormilada. Desperté con más frío que ayer. Y traté de buscar una fuga de calor en la casa, pero no encontré nada. Bostecé. Creo que deberías irte a dormir. Dijo el señor Alastor, yo me quedaré trabajando en mi taller. Tengo que comenzar a preparar el ciervo que cacé. Ya para mañana estará inutilizable si espero más. ¿No va a dormir? Dije confundida. No tengo sueño. Se puso de pie con intenciones de retirarse. ¿Está seguro de que estará bien? Dije con preocupación. Se rió. Te preocupas demasiado por mí, querida. Dijo estrechando los ojos y sonriendo con sorna. No deberías tener tantas precauciones con tu servidor. Puedo ser más peligroso de lo que parezco. Movió los dedos en el aire, aparentando ser un monstruo. Le sonreí. Tomé el plato sucio y las tazas, y las llevé hasta el fregadero. La verdad no me lo imagino en algo que pueda ser considerado peligroso, señor. Dije mientras comenzaba a tallar el plato, tal vez para los ciervos, pero no para mí. Se rió abiertamente. Se acercó detrás de mí y apretó mis mejillas de forma juguetona. Oh, estoy seguro hay algunas cosas de mí que podrían hacerte cambiar de opinión, querida. Dijo, creo que aún puedo sorprenderte. Me reí por lo bajo y lo miré a los ojos, con una sonrisa. Nada de lo que usted haga o diga, haría que yo dejara de querer estar a su lado, señor Alastor. Le dije con seguridad. Hubo un silencio entre los dos. Lo que dije pareció atraparlo con la guardia baja. No pudo ocultar de mí la incomodidad en su mirada y cómo su sonrisa cedió ligeramente. Quizás mi declaración de fidelidad lo había sorprendido al punto de no saber cómo reaccionar. Comencé a pensar que estaba molesto, cuando no me respondió de inmediato. Bien, ha sido un día agotador y lleno de emociones. Exclamó de pronto. Me sorprendió su cambio de actitud. Ese ciervo no va a intervenirse solo. Aunque si lo hiciera sería completamente aterrador. Dijo y se rió con fuerza. No pude evitar sonreírle. Sé que será un magnífico trabajo. Dije. Oh, no dudo en que quedará maravilloso. Por cierto, se giró y me miró con una sonrisa dentada. Procura no deambular esta noche, querida mía. Voy a estar ocupado. ¿Qué quiere decir con deambular? Dije confundida. Pero él, solamente, se giró. Descansa. Dijo. Y se encaminó en dirección al sótano. Me quedé con la extraña sensación de una conversación interrumpida. Terminé de limpiar todo y me fui a acostar. Me acurruqué con la chaqueta y suspiré largamente. Me sentía feliz y agotada. No podía dejar de pensar en el señor Alastor y el tierno beso que me había dado en la frente. Podía considerarlo como un beso. Fueron sus labios presionados contra mi piel. Ahogué un chillido. Me sentí emocionada como una chiquilla. Él me encantaba. Todo de él me encantaba. Su sonrisa, su inteligencia, su amor por la música y lo considerado que era conmigo. Siendo alocadamente optimista, podía pensar que él correspondería a mis sentimientos. Es más, había estado a punto de decirle cómo me hacía sentir, y aventarme a lo desconocido siguiendo el consejo de Baggie. Guiada por el ambiente que se generó mientras cuidaba de sus heridas. Pero no me atreví. Sentía que me habría aprovechado. Él estaba bastante cansado, hambriento y muy vulnerable. Decirle algo así en un momento de debilidad, conseguiría solo incomodarlo. No quería tomar oportunidad de su malestar para sumarme puntos. Pero me sentía feliz.
Me había permitido tocarlo y el magnetismo que había sentido era tan palpable, que mis inapropiados pensamientos me hacían sonrojar. Había sido una oportunidad tan extraña, que recordar el calor del tacto de su piel me producía escalofríos. Esperaba poder volver a tocarlo nuevamente. No solo una, sino muchas veces. Sentía que mis dedos se habían vuelto inquietos y hambrientos por su piel desnuda. Cerré mis ojos y sucumbí a Morfeo. Tuve un sueño terrible. Uno demasiado nítido. Uno que me llenó de angustia que no sabría decir que era un recuerdo y que una fantasía. Era pequeña. Estaba en la mansión Magne en el salón de trofeos de papá. Veía a los grandes animales disecados y las cabezas de los menos afortunados en las paredes, que a papá le gustaba coleccionar y traer de sus viajes. Tenía mi muñeco de trapo favorito en mis manos. Un muñeco completamente negro con forma de diablito, cuernos con rayas blancas, una pajarita rosa y ojos de botón. Se llamaba Little Devil. Y había sido mi muñeco favorito por años. De pronto alguien me quitaba a Little Devil de las manos. La figura conocida de una mujer se alzaba ante mí, dejando a mi muñeco fuera de mi alcance. No deberías seguir jugando con muñecos a tu edad, Charlotte. Me decía. Devuélvemelo, tía Magda. Decía brincando, para alcanzarlo. ¿Cómo puedes jugar con algo tan impío y pagano como esto? Dijo asqueada. Papá me lo regaló. Replicaba. No deberías extrañarte, Magda. Escuché a la inconfundible voz de mi tío Miguel. Las cosas como ella juegan con inmundicias como estas. Desde que recordaba, él siempre me hablaba con asco. Como si fuese el ser más repulsivo que conociera. No soy una cosa. Le gritaba por enésima vez. Me llamo Charlotte. Charlotte murió hace mucho tiempo. Gritaba él. Yo lloraba. Quería que viniera mamá o papá. Mis tíos me daban miedo. El tío Miguel y la tía Magda siempre me trataban mal cuando me veían sola. No sabía qué había hecho para que me hablaran siempre así. Como si yo estuviera maldita. Cosas como estas deberían quedarse en el infierno, donde pertenecen. Dijo con rabia. El tío Miguel tomó entonces a Little Devil y lo arrojó a la chimenea encendida. ¡No! Grité. Yo estaba horrorizada. Comencé a llorar aún más fuerte. Me arrojé al suelo. Mis ojos me quemaban y di un grito. Un poderoso grito. Se sintió como un gran estruendo. Los vidrios de la ventana estallaron. Las cabezas de los animales cayeron todas al suelo, despedazándose. Todas las figuras de papá quedaron maltrechas. Todo se fue a negro y el sueño cambió. Estaba nuevamente en la cabaña, desgarbada y fría con aquellos 3 hombres que intentaron violarme hace 2 años. Podía sentir los golpes en mi espalda como ese día. Sus respiraciones agitadas mientras tomaban impulso para el siguiente golpe. Me habían pedido quitarme la ropa y estaba de cara a la pared, mientras mi espalda y mis piernas eran azotadas con varas y un látigo. Sentía que quería morir. El dolor era uno demasiado fuerte. Apretaba los dientes mientras lloraba de desesperación, mientras cada golpe me hacía sangrar cada vez más. Estaba aterrada. Me dolía todo. Sentía las gotas de sangre escurrir por mi espalda. De pronto los golpes cesaron. ¿Había terminado todo ya? Ven aquí, perra. Dijo uno. Mientras me tiraba del cabello y me obligaba a voltearme, y a ponerme de rodillas frente a ellos. Vi que comenzaban a quitarse los overoles. Entré en pánico total. No. Eso no. Eso no. Era la desesperación en carne propia. Nadie iba a ayudarme. Nadie me salvaría de la profanación y mi cautivo. Estaba a merced de aquellos sujetos, hasta mi inminente muerte. La repulsión que me generaban aquellos hombres me llevó a hacer la única cosa que me nació. Grité. Fue solo un grito. Visceral. Poderoso. Que me quemaba los ojos y la garganta. Uno antinatural. Semejante al grito de una bestia y que nació de lo más profundo de mi alma. Ese grito los hizo tambalear hasta caer de espaldas y cubrirse los oídos. Fue entonces que, sin buscar explicación lógica a lo que acababa de pasar, me precipité contra la puerta y escapé. Desnuda en medio de la nieve. Corrí con todas mis fuerzas. No quería morir así, allí. No me importó sentir el frío que se insertaba como agujas en mis pies descalzos. Solo necesitaba huir a donde alguien pudiera ayudarme. Alguien. Quien fuera. Y fue entonces que lo vi. A la distancia y con ropa de cacería. De pie, en medio de la nieve con su inconfundible sonrisa y un rifle en la espalda. Era mi adorado señor Alastor. Corrí hacia él. Desperté con el familiar sonido del despertador. Estaba sudando y sentía el palpitar de mi corazón en mis oídos.
Me senté en la cama con el camisón apegado a mi cuerpo por la humedad. Traté de regular mi respiración mientras recobraba la compostura. Aún sentía todo muy confuso. Vaya sueño que había tenido. Toqué mi cara y sentía cómo tenía lágrimas secas en las mejillas. Aún sentía el escozor en mis ojos. Me puse de pie y me lavé la cara en el cuenco de agua que tenía en la mesita. Me vestí y bajé a la cocina. El olor a café llegó a mi nariz y la luz de la cocina ya estaba encendida. El señor Alastor ya estaba ahí, con una taza humeante en sus manos. Se giró a mí con buen ánimo. «Buenos días, Kerry», dijo. Pero se interrumpió. Me miraba pasmado, sin perder la sonrisa. De inmediato me puse nerviosa. «¿Tengo algo en la cara?», dije tocando mis mejillas. Él se acercó raudo hacia mí y me tomó de los hombros. Me miraba con atención. Estaba tan cerca que estaba segura de haberme sonrojado. Después de unos segundos sin moverse y con la mirada clavada en mis ojos, ladeó su cabeza y tomó distancia de mí. Se puso una mano en la barbilla y se puso a pensar. «¿Ocurre algo malo, señor?», dije nerviosa. Se sacó los lentes y limpió el cristal con el pañuelo que le había dado. «Nada, cariño», dijo animadamente, «simplemente creo que ya es tiempo de cambiar de gafas». Se sentó nuevamente en su silla para continuar con su desayuno, como si nada hubiese ocurrido. Fruncí el entrecejo, pero preferí no cuestionar nada. Quizás la falta de sueño del señor Alastor le había hecho imaginar que había algo raro en mi cara. Me serví una taza de café y me senté junto a él. Sentía el cuerpo adolorido y agotado. Pero me obligué a mantenerme despierta. «¿Cómo están sus heridas?», le dije. «Fantásticas, doctora», dijo con una gran sonrisa. «Puedo dar fe de que pronto estaré como nuevo». Me reí. «Me alegra saber que pude ser útil». Dije. «¿Trabajó toda la noche?». «Indudablemente». Finalmente decidí solo poner la cabeza del ciervo en la pared. La carne del cuerpo debe ser secada y almacenada. La dejé cortada en tiras en una bandeja dentro del horno. «¿Puedo contar contigo?», dijo con una ceja alzada. «Por supuesto», dije, sonriendo. «Yo me encargaré de eso». Bostecé y él se puso a reír. «¿Las 3 horas de sueño no fueron suficientes?», dijo divertido. «Al parecer no», dije con una media sonrisa y restregándome un ojo. «La casa está impecable. Debiste dormir un poco más, cariño». «Así está bien, señor», dije mientras ponía azúcar en mi taza. «Si seguía durmiendo habría más pesadillas que enfrentar». «Oh, los males de una mente inquieta», dijo con tranquilidad. «¿Algún mal recuerdo o solo una proyección de algún miedo enterrado?». Miré mi taza de café un momento antes de responder. «La verdad no sé si es un recuerdo. Realmente todo es bastante confuso», dije, tratando de hacer memoria. «Una pesadilla era de mi niñez, donde el tío Miguel quemaba mi muñeco favorito y al ponerme a llorar, se cayeron todos los animales disecados de papá». El señor Alastor me miró con interés. «Sé que es una locura. Y hasta había olvidado ese incidente», dije nerviosa. «Pero papá me había dicho que simplemente un terremoto ocurrió en ese momento. Y que era imposible que la caída de todos sus animales fuera por mi culpa». «Qué interesante coincidencia», dijo él, apoyando su barbilla en el dorso de su mano. «Y luego el sueño cambió, a cuando era golpeada por esos 3 hombres». Dije pensativamente. «La verdad pasó algo parecido aquella vez, mientras se quitaban los overoles, yo grité. Y ese grito pareció aturdirlos lo suficiente para escapar». Bajé la mirada. Extrañamente, me sentía con culpa. «Olvidé contarle esa parte cuando nos conocimos, señor Alastor», dije apenada. «Y la verdad, es algo difícil de creer. Y es un recuerdo confuso. Así que tampoco puedo confiar en él». Él bebió de su café y después me miró. «Dudo que quisieras compartir todos los detalles de tu trauma apenas llegando a mi hogar. Así que no me ofende, en lo absoluto», dijo elevando los hombros. «Bueno, pero fueron solo sueños», dije, tratando de restarles importancia. «Nada más que locas fantasías que mi mente se inventa. No estaría mal darle un poco de atención a lo que nuestra mente quiere mostrarnos en sueños», dijo. «No dormir no es una opción que siempre puede tomarse para evitar las pesadillas». Me pregunté si la razón por la que él no se había ido a dormir esa noche, había sido, precisamente, por el miedo de tener que enfrentarse con pesadillas de malos recuerdos. Deseaba tanto poder preguntarle sobre eso. Pero seguí las reglas. No preguntar de más. Después de un tranquilo desayuno, terminé antes que él y le preparé un sándwich contundente con tiras de carne seca almacenada, queso de cabra, tomate y lechuga. Tenía que alimentarse muy bien para cicatrizar bien.
Con la segunda chaqueta del señor Alastor destruida, no pudo más que ir con un simple chaleco a trabajar, y me indicó que llegaría tarde porque pasaría a la tienda de Rosie a comprar un nuevo abrigo. Esa mañana fue especialmente lenta. Todo el aseo ya estaba listo desde el día anterior, y únicamente tuve que hacerme cargo de alimentar a los animales y terminar de encargarme de la carne que se estaba secando en el horno. Solo cuando a eso de las 12:15 llegó el piano, me sentí de verdad emocionada. Los señores transportistas lo descargaron y acomodaron en la sala, y se fueron. No sin antes quejarse de lo apartado del lugar. Era maravilloso ver el piano ahí. Tan majestuoso y esperando ser tocado. Fui directo a buscar el desinfectante y un trapo. Entonces que puse manos a la obra. Lo limpié con ahínco. Paseando por todos los recovecos, asegurándome de que cualquier resto de Ángel o sus clientes quedara en él, desapareciera. Era mejor no pensar en cuánto uso fuera de lo estrictamente musical se le había dado. Tardé más de lo esperado. Pero quedó absolutamente limpio. Suspiré de satisfacción y me fui a lavar las manos. Después de sacar la carne seca y hacerme un rápido almuerzo, pasé toda lo que quedaba de la tarde tocando el piano. Me sentía libre y plena. Podía tocar la música que quisiera en mis ratos libres. Tenía que volver a agradecérselo al señor Alastor de alguna manera. Me despegué del piano con mucha dificultad. Pero debía respetar el horario de la cena y ya era hora de cocinar. Me esmeré especialmente en el estofado de carne de ciervo que hice, utilizando algunos cortes que no fueron secados. El platillo me había quedado espectacular, si podía decirlo yo misma. Me quité el delantal y procedí a poner la mesa. Fue entonces que lo escuché. Alguien me llamaba. Pero no podía ser. Intenté concentrarme en los platos nuevamente, pero volví a escuchar el llamado. Esta vez, un poco más fuerte. Parecía un susurro en el viento. La voz del señor Alastor me llamaba insistente. Charlotte, ven, por favor, Charlotte, no podía ser. El señor Alastor se había ido esa misma mañana a trabajar. Pero su voz era de él, sin dudas. Dejé la cocina y comencé a indagar por la casa, intentando encontrar el origen de la voz. Señor Alastor, dije con timidez al aire. Pero no hubo respuesta. Charlotte, ven, por favor, Charlotte, mis pasos me guiaron hasta la puerta del sótano y la abrí con precaución. Hola, dije. Pero nadie respondió. Sentí el tirón alimentado por la curiosidad. Bajé las escaleras y solo vi el taller de taxidermia vacío. La cabeza del venado que el señor Alastor había estado preparando ya estaba desollada y el molde que lo rellenaría estaba sobre la mesa. Charlotte, di un respingo y me giré. La voz se oía más clara y venía indudablemente de ahí, de la habitación prohibida del señor Alastor. Sabía que no debía estar ahí. Sabía que estaba quebrando una de las reglas principales, pero mi curiosidad por saber la procedencia de aquella voz me estaba superando. Mi cabeza estaba nublada por aquel canto de sirena. Puse mi mano en la manija. Señor Alastor, dije con la voz quebrada, ¿puedo entrar? Charlotte, fue entonces que abrí la puerta. Pero él no estaba ahí. La habitación era pequeña. Una chimenea, extrañamente, encendida en el fondo me permitía ver con detalle todo lo que estaba en el cuarto. Esa chimenea era extraña, su fuego no expulsaba calor a pesar de ser un espacio tan reducido. Las paredes estaban abarrotadas de repisas con frascos. Miré con horror que había globos oculares, fetos de animales, dientes, uñas en conserva y hierbas, muchísimos tipos de hierbas. Había muñecos de curiosas formas colgando desde el techo en forma de racimos. Todos cosidos en lo que parecía ser piel y cubiertos de agujas. En todo el suelo y las paredes había extraños símbolos pintados. No se parecían a nada a alguna letra del alfabeto o a un jeroglífico de los libros de la biblioteca de mi papá. Y justo frente a la chimenea un enorme e intrincado círculo estaba pintado en el suelo con lo que parecía sangre seca. Pero lo más llamativo era un escritorio con una silla en el centro de la habitación. Había una carpeta negra, con cantidad tremenda de notas escritas a mano sobre ella. Las observé de cerca. Eran del puño y letra del señor Alastor. Dentro de la carpeta negra había páginas sueltas, amarillentas y muy gastadas, alguna vez pertenecientes a algún antiguo libro en latín que yo desconocía. Y en un extremo del escritorio, había una pequeña muñeca envuelta en cabello rubio, descansando sobre un montículo de sal. No podía dejar de sentir que estaba invadiendo un sitio donde no era bienvenida. Estaba a punto de salir corriendo, cuando volví a escuchar la voz del señor Alastor. Pero esta vez comenzó a distorsionarse en varias voces. Charlotte, Charlotte, me giré y busqué la fuente.
No parecía que nadie más que yo estuviera ahí. Me acerqué a la mesa y observé las páginas. Las hojas susurraban mi nombre. Era una locura. ¿Cómo es que estaba escuchando voces de una hoja de papel? Quité la vista de las páginas y me reprendí por haber imaginado cosas tan absurdas, y de paso romper la regla más grande de la casa. Pero entonces miré a la muñeca. Tan pequeña. Tan indefensa. Ella no debería estar sola en un lugar así. Pensé. Debería. Sabía que no tenía que hacerlo. Sabía que no debía hacerlo. Pero lo hice. La tomé y la saqué del montículo de sal. De inmediato el fuego cambió de color a llamas verdes y crecieron dentro de la chimenea. El círculo en el suelo se iluminó y enormes sombras salieron de él, y se pusieron a revolotear por las paredes gritando mi nombre. Charlotte. 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 Yo estaba paralizada del miedo. Esos espectros no dejaban de llamarme. Me tapé los oídos y quise huir de la habitación. Pero antes de poder intentar correr, algo me agarró de la pierna y caí de bruces al suelo. La muñeca salió volando de mi agarre. Aquella fuerza extraña comenzó a arrastrarme al círculo brillante. Vi, con horror, que un agujero en el centro del círculo del suelo se estaba formando y estaba succionando el aire del cuarto en un vendaval. Charlotte. Alma virgen. Ven con nosotros. Grité con desesperación. La temperatura de la habitación había descendido de golpe. No tenía nada de qué afirmarme y arañé el suelo intentando sobreponerme. Pero no podía. Ese agujero iba a succionarme. Por favor. Ayúdenme. Señor Alastor. Grité con todas mis fuerzas. De pronto, sentí que algo me tiraba hacia delante de un brazo y peleaba contra los espectros que me agarraban del pie. Pero no había nadie quien me estuviera ayudando. Solo podía ver una larga sombra que venía proyectada desde la puerta. Para mi sorpresa, la sombra tenía enormes cornamentas y ojos rojos como dianas de radio. Tiraba de mí con fuerza, pero estaba perdiendo el juego de tira y afloja contra el abismo de los espectros. El portal comenzó a absorberme nuevamente y yo estaba llorando de desesperación. Iba a morir. O quizás algo peor que la muerte me esperaba a manos de los espectros. No quería despedirme de esta vida. No quería que las cosas terminaran así. Si yo moría, no volvería a verlo. Aún tenía que decirle cuánto lo amaba. Entonces, como una aparición, él llegó. El señor Alastor entró corriendo a la habitación. Llegó apremiante junto a mí y en un rápido movimiento, sacó sal de un saquito y dibujó un círculo con ella a nuestro alrededor. De inmediato dejé de sentir el tirón en mi pie y me aferré al señor Alastor con desesperación. Él me apretó con fuerza con un brazo contra su pecho. A nuestro alrededor los espectros seguían rondando, inquietos y molestos. Entrégala. Alastor. Ya no tiene tu protección, entrégala. Creo que hubo un malentendido, señores. Dijo haciendo una reverencia con la cabeza y sin perder su sonrisa. Sé que ella es un manjar raro, pero no puedo permitirles que se le acerquen. Tienen mi palabra que les seguiré compensando con creces en su favor. Lo miré atónita. Su imperturbable sonrisa estaba ahí, pero en su mirada podía ver el nerviosismo. El agarre en mi hombro se tensó. Los espectros no respondieron y el señor Alastor decidió seguir hablando. Señores, no he dejado de cumplirles según sus condiciones, por lo que no entiendo por qué han intentado tomar la vida de esta dama por su cuenta. Almas de criminales por ella. Ese fue el trato y soy un hombre de palabra. Las sombras revolotearon inquietas nuevamente, entre alaridos y susurros furiosos en lenguas muertas. Ya no queremos esperar. El señor Alastor se acercó a mi oído y me dijo, con voz apremiante. Cariño, será mejor que les digas que se vayan. ¿Qué? El viento se hizo más fuerte. Me recogí en el pecho del señor Alastor, pero saber que podía hacer algo, cuando menos lo intentaría. Me giré y me puse de pie con dificultad. El ventarrón revolvía mi cabello con brutalidad. Váyanse. Dije en un tartamudeo. No hubo respuesta. He dicho que se vayan. Dije un poco más fuerte. El viento soplaba sin parar y las almas negras seguían dando círculos alrededor de nosotros, sin detenerse. Sentí, entonces, una extraña quemazón que me invadía desde el pecho, hasta llegar a mi garganta y mis ojos. Una necesidad potente de ponerlos en su lugar. No me escucharon. Largo de aquí. Grité con una voz que no reconocí como mía. Era autoritaria y poderosa. La potencia de mi grito sacudió la habitación y muchas de las almas volvieron al portal, perturbadas y espantadas. Las últimas almas que quedaron, solo dieron una última ronda para dar una amenaza. Alastor, no podrás protegerla para siempre.
Mantendremos nuestro trato hasta que ya no puedas cumplir y ella vendrá con nosotros. Entonces, en un súbito movimiento, todas las sombras que quedaban volvieron al agujero en el suelo en medio de lamentos. Aquel agujero se cerró y el viento cesó al instante. El fuego verde desapareció de golpe, dejando detrás solo unas pocas brasas rojizas, que no tardarían en consumirse. Caí de rodillas al suelo. Mis piernas temblaban. El señor Alastor se tomó unos segundos antes ponerse de pie. Él salió del círculo, recogió los papeles tirados en el piso y los ordenó sobre su escritorio. Él seguía de pie dándome la espalda y no podía ver su expresión. No deberías estar aquí, susurró el señor Alastor. Me pareció oírlo suspirar de alivio. Sacó un poco más de sal de su bolsa e hizo otro montículo sobre la mesa. Recogió la muñeca del suelo y la puso nuevamente en el centro del nuevo círculo. Se apoyó en la mesa con la cabeza agacha. Te dije que no debías entrar a esta habitación, cariño, repitió, girándose y mirándome con su imperturbable sonrisa. Yo seguía en el suelo hiperventilando. A pesar de la tranquilidad en su voz, sentí una nota de molestia en sus palabras. Me sentí atrapada como un ratón frente a él. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué los espectros obedecían a mi palabra? ¿Qué estaba pasando? Se giró y se acercó a mí para ofrecerme su mano, pero yo me arrastré alejándome de él en pánico. Las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas. Oh, querida, ¿por qué veo miedo en tu mirada? Dijo con una sonrisa resignada. Se inclinó hacia mí para tocar mi rostro, pero le aparté la mano bruscamente. Estaba temblando de miedo. ¿Usted es un brujo? Dije temblando. ¿Habla con los espectros? ¿Acaso usted? Me faltaba saliva para continuar. Se irguió y me miró con altivez desde su posición. Su sonrisa no flaqueó ni un poco. ¿Usted ofrece esos sacrificios humanos? Pude finalmente preguntar en un hilo de voz. ¿Te parece necesario preguntar, cariño? Dijo con elegancia y tranquilidad. Sin esperar mi respuesta, se acercó a la chimenea, puso un par de leños y tronó los dedos, en un elegante ademán. Un gran fuego apareció al instante para encender la chimenea. Así está mejor, dijo. Su sombra se alargó en el piso antinaturalmente y se deslizó por la pared como si tuviera vida propia. Se quedó quieta ahí, con ojos brillantes y una sonrisa macabra de largos y afilados dientes. Esta vez no tenía astas grandes como las que había visto antes. Me cubrí la boca para opacar un chillido de horror. Se giró para mirarme. Estaba de pie con las manos en la espalda. Todo en él despedía una presencia de tranquila superioridad, como quien tiene la seguridad de tener todo bajo control. Entonces, todo me encajó en la cabeza. Los asesinatos en serie. Sus ausencias prolongadas. Todo lo que había pasado en la habitación de rituales. La muñeca atada con cabello rubio. ¿Usted de verdad el asesino que han estado buscando? Le dije con la poca fuerza que me quedaba. ¿Usted es el justiciero? Sonrió, sombríamente, y no lo negó. ¿Y ha estado usando sus pútridos cuerpos en rituales ocultistas? Dijo elevando los hombros, sin perder la calma. Es evidente que es así, querida mía. Créeme que sin un poco de ayuda del más allá no podría ser quien soy ahora. Le dirigió a su sombra una mirada de complicidad. Su sombra ensanchó la macabra sonrisa. Poder controlar las sombras es de mucha utilidad para evitar que una persona escape. Dijo con soltura. Atrapar la sombra de la víctima la deja inmóvil en el piso mientras, tranquilamente, puedo hacer mi trabajo. Pero que no puedan correr, no significa que no puedan gritar. Por lo que me dedico a coser sus bocas para evitar que llamen la atención. Se acercó a una de las estanterías y tomó uno de los muñecos cocidos con piel. Ahora no me cabían dudas de que los dientes, ojos y uñas en los frascos eran de sus víctimas. Los rituales con ojos y corazones de ciervo, a pesar de ser el animal más noble en estas tierras, no tienen suficientes cualidades mágicas. Dijo mientras lo examinaba. Había estado experimentando durante años con varios tipos de animales, y al utilizar a los ciervos obtuve resultados remotamente decentes. Volvió a poner el muñeco en su lugar y me miró sonriendo. Pero claro, eso fue hasta que te conocí, querida Charlotte. Dijo. El día en que nos encontramos, tuve la oportunidad de matar a 3 hombres con una excusa válida. Me miró y me guiñó un ojo. Durante la noche, salí de casa y retiré los ojos, dientes y corazones de sus cadáveres. Después solo tuve que arrojar lo que quedaba de sus cuerpos al río helado. A consecuencia de eso, los seres del más allá quedaron encantados con el nuevo ofrecimiento y me dieron el poder de controlar mi sombra a voluntad, sin necesidad de conjuro alguno.
Se convirtió en un aliado más en todo esto. La sombra revoloteó inquieta en la habitación y se deslizó por el piso hasta tocar la mía. De inmediato sentí que mis pies no podían despegarse del piso y mis brazos se congelaron en su lugar. Su sombra había atrapado a la mía y yo estaba paralizada. Comencé a entrar en pánico cuando él se acercó a mí con mirada altiva. Mis ojos seguían mirándolo con terror. Y las cosas estuvieron relativamente tranquilas por un tiempo, pero comenzaron a solicitar sacrificios humanos cada vez con más frecuencia. Y, obviamente, yo no tendría problemas en dárselos sabiendo las recompensas que se pueden obtener. Y habiendo tanto de dónde elegir. Y extendió los brazos dramáticamente. Yo seguía sin poder moverme. La sombra del señor Alastor me miraba con sus ojos brillantes a mis pies. Criminales por montones. Exclamó con júbilo: engendros completamente prescindibles mueren, las personas decentes se sienten más seguras y yo me vuelvo más poderoso. Todo el mundo gana. Inspiró hondo y suspiró con satisfacción. Pero lamentablemente surgió un pequeño inconveniente, ellos se fijaron en ti. Mi piel se erizó cuando se agachó y acarició mi cara con la mano. Su rostro demasiado cerca del mío. No dejaba de sonreír, pero podía jurar de que sus ojos tenían tintes de tristeza. Una doncella virgen de alma pura rondando la casa. Prácticamente se relamen cada vez que sienten tu presencia en este lugar. Susurró: y te seré sincero, Charlotte querida. Al principio te mantuve cerca por si había más hombres en pos de ti, para tener oportunidad de matarles también, pero nadie más vino en las siguientes semanas. Se acercó a mi oreja y me susurró. Entonces sacrificarte a cambio de más poder mágico era mucho más provechoso. Mi mente se paralizó. Abrí mis ojos horrorizada. Él habría. ¿De verdad él me habría asesinado por poder? La cabeza me daba vueltas. Suspiró y se enderezó. Te pedí que no vinieras a este lugar para que hicieras exactamente eso. Venir y así condenarte. Al menos así no tendría que ser yo quien te matara. Dijo casi sin darle importancia. Pero me sorprendió tu gran fidelidad. Me hiciste caso y nunca viniste a husmear. Y ahora que lo hiciste, es demasiado tarde. Suspiró y negó la cabeza con resignación. Ellos usaron su voz, sí señor, dije apenas. Sentía que debía justificar mi falta. Oh, un truco muy viejo. Deberías avergonzarte por caer en él. Y se rió. Me miró, como estudiándome. Ya no debes temer a que intente matarte, querida. Porque ya te valoro lo suficiente como para entregarte, dijo. Disfruto mucho de tu compañía. Sería una enorme desgracia perderte ahora. En otro momento, el día anterior, incluso apenas una hora antes, esas palabras habrían sido mi mayor felicidad. Saber que le importaba, saber que pensaba en mí más de lo que imaginé alguna vez, saber que disfrutaba vivir conmigo. Hubiese estado eufórica, extasiada, aceptaría lo que él pudiera darme y yo me le entregaría en cuerpo y alma. Pero ahora todo eso se vio manchado por la revelación de quién era mi adorado señor Alastor en verdad. Deberías sentirte halagada. Solo mi madre se ha abierto paso así hasta llegar mi corazón. O quizás mi rifle también. Se rió con fuerza. Parecía que quería quitarle peso a lo que había dicho. Luego, miró el círculo del ritual con una sonrisa más débil. Nunca viniste en todo este tiempo y ellos no estaban satisfechos, obviamente. Al principio les decía que era cosa de tiempo. Que vendrías por voluntad propia. Se giró y me dio la espalda. Pero las cosas se complicaron cuando ya me había acostumbrado a ti. Ya no quería darte en sacrificio, pero ya les había prometido tu alma. Así que tuve que cambiar de planes. Se acercó a la muñeca en la mesa. Hice un trato con ellos. A cambio de tu alma les prometí empezar a darles sacrificios humanos. Todo en favor de no matarte. Acarició la cabeza de la muñeca y yo juraría que sentí su toque en mi cabeza. Caí en cuenta que esa era una representación mía. No les agradó nada cuando hice este círculo de sal. Esta muñeca con el cabello que te cortaste impide que los demonios se acerquen a ti. Ellos no pueden tocarte ni a ti, ni a tu alma. Estaban desesperados. Y más porque sienten que se les acaba el tiempo. Estás madurando y la pureza de tu alma que tanto anhelan está en peligro. Hizo una pausa. Y si no fuera porque poseo parte del grimorío y mis fieles sacrificios, ya habrían intentado matarme. Porque soy quien pone en peligro tu pureza, Charlotte. Se giró hacia mí. Creí que con la muñeca en la sal estarías a salvo. Pero no conté con que te llamarían directamente para que sacaras la muñeca del círculo y así abrir el portal al más allá. Suspiró.
Sin la protección de la sal ya no estarías en el territorio en el que no pueden consumir tu alma y, según veo, intentaron llevarte al otro mundo con tu cuerpo incluido. Su tranquilidad casi fría ante la posibilidad de que yo perdiera mi alma a manos de unos demonios, me hizo erizar los vellos de la nuca. Así que, básicamente, te he salvado la vida muchas veces. Hizo una profunda reverencia ante mí. De nada, cariño. Movió la mano y su sombra se alejó de la mía. Sentí que tenía movilidad nuevamente de mi cuerpo, pero no tenía fuerzas para correr. Solo pude taparme la cara con las manos y comencé a temblar. Esto debía ser una pesadilla. ¿A qué le temes, tesoro? Dijo con suavidad. Lamento la rudeza de mi sombra. Pero si no usaba un poco de fuerza, no me habrías escuchado y hubieses escapado. Yo seguía en el suelo. No sabía qué pensar o sentir. Era demasiada información que destruía todo lo que creía conocer. El señor Alastor era el justiciero. Era el asesino del pueblo. Los demonios huían a mi orden. ¿Qué era ese grimorio del que hablaba? ¿Cuánto tiempo había planeado entregarme en sacrificio antes de arrepentirse? Sentía que él había traicionado toda mi confianza. Tuve miedo porque él pudo matarme desde el principio y agradecimiento por protegerme de fuerzas oscuras. Sentí como todo lo que había erigido a su alrededor estaba derrumbándose. Y, también, sentí vergüenza porque a pesar de todo aún lo quería con todo mi corazón. Suspiró exasperado al ver que yo seguía sin mirarlo. Si te hace sentir mejor, sabes que solo mato criminales y violadores. Dijo inclinándose hacia mí. Nadie que la sociedad vaya a extrañar. Solo sujetos perseguidos por la justicia del hombre y con acciones detestables a los ojos de Dios. Hombres y mujeres repugnantes con plena y total conciencia de sus macabras acciones. Destapé mi rostro para mirarlo. Y sobre todo, no mataría a un inocente como un niño, a pesar de ser algo que los seres del más allá adoran devorar. No está dentro de mi código ético. Casi parecía que estuviera excusándose conmigo. Pero era una estupidez. Lo que hiciera y lo que no, no era de mi incumbencia. Él era mi jefe y yo una sirvienta. La brecha entre nuestras posiciones me dio de golpe en la cara. Limpié mis lágrimas con mi antebrazo con fuerza e inhalé hondo antes de hablar. Señor Alastor, yo solo soy su empleada. Lo que haga o no haga no es asunto mío. Dije en un hilo de voz mientras miraba al suelo, debo ceñirme a lo que me diga y mantendré su secreto a salvo y a usted. Por lo que me encargaré de que nadie más se entere de sus actividades. Creo que habrá que hacer algo más para guardar este secreto, querida. Dijo. Respiré varias veces, para continuar. Al final, usted está ayudando a impartir justicia. Y es apreciado por todos en el pueblo. Es el héroe de todos los desamparados de la ley. Él me miró con los ojos entrecerrados. Como sopesando la veracidad de mis palabras. Finalmente, me extendió una mano y, esta vez, la tomé para levantarme. Quedamos de pie frente a frente. Con permiso, señor, voy a calentar su cena. Debe tener hambre. Le dije monótonamente intentando avanzar, pero él me impidió el paso con su cuerpo. Puedo hacerlo yo, recuerda quién te enseñó a cocinar. Protestó divertido. Yo seguía sin mirarlo. No quería pensar. Quería irme a la cama y creer que todo esto no había sido más que un sueño. Olvidarlo todo. No sé cuánto rato estuvimos frente a frente en un tenso silencio. De pronto sentí que puso su mano en mi nuca. Yo pensé que me acariciaría como a una mascota como suele hacerlo, pero empujó mi cabeza hasta quedar mi frente apoyada en su pecho. Yo no hice ningún esfuerzo en impedirlo. ¿Estás triste, cariño? Dijo con una nota de intriga juguetona en su voz. No. Algo de tu chispa se ha esfumado. Ya volverá, señor. Solo estoy un poco cansada. Hubo un instante de silencio. Cerré los ojos al sentir cómo mi cabeza comenzaba a darme vueltas. Estaba tremendamente aturdida por todo lo que había pasado y que él me tuviera tan cerca de su cuerpo no me ayudaba. Su olor a roble, café y sangre llenó mi nariz. No escuchaba más que su lenta respiración y los latidos de su corazón golpeando mi cara. Su mano, aún en mi nuca, comenzó a acariciar mi cabello con ternura. Hace apenas una hora habría dado todas mis pocas posesiones materiales por estar así con él. Tenemos un problema aquí. Escuché que dijo de pronto. No supe a qué se refería. Realmente ya no quería pensar. Solo quería borrar mis pasos y nunca haber entrado a esa habitación. Haber ignorado la falsa voz del señor Alastor que me llevó a algo que prefería no haber sabido nunca. Seguir con nuestro día a día en la feliz ignorancia, esperándolo fielmente cada tarde con la cena lista y un nuevo tema de conversación.
viviendo en mi pequeño mundo de la felicidad que él me brindaba por el mero hecho de existir. Me dolería que me odiaras ahora, Charlotte. Dijo con una nota de seriedad, sin dejar de juguetear con mi cabello. Me mantuve en silencio. A pesar de todo lo visto y vivido, él me seguía importando demasiado. Yo le había entregado el completo acceso a mi corazón. Por eso dolía tanto ver algo de él que no me gustara. Estás helada. Se encorvó un poco y mi cabeza quedó hundida entre su cuello y su mandíbula. Tenía mi nariz y labios prácticamente pegados a su yugular y mi mentón reposaba en su clavícula sobre su camisa. Dejó una firme mano sobre la curva de mi espalda y presionó sus labios sobre mi oído. Su calor corporal me impregnó al instante. Era un sueño anhelado hace tanto. Tenerlo tan cerca de mí, abrazándome firmemente. Deseaba estar así siempre. Quería vivir en la mentira de que nada había cambiado, con desesperación. Había hecho cosas horribles, pero ayudaba a las personas. Había tenido malas intenciones al principio, pero ya había desistido de ellas. Me abrazaba con ternura a pesar de tenerme como carnada estática del más allá. Una carnada que ahora protegía con fiereza, porque le importaba. Él había aceptado que yo le importaba. Me había ganado un lugar en su esquivo corazón. Entonces lo entendí. Yo aún lo adoraba. Lo seguía amando con intensidad. Y esta nueva capa de oscuridad que se cernía sobre él no había amainado lo que sentía. ¿Eso estaba mal? Nunca podría odiarlo, señor Alastor. Sentencié con un hilo de voz. Pude sentir que la tensión de su cuerpo se aligeraba al oír mi respuesta. Magnífico. Susurró complacido. Cerré los ojos y sentí que caía en un abismo de oscuridad. Dejé de escuchar el crepitar de los leños en la chimenea y todo a mi alrededor desapareció.